Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos, yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar queremos invitarlos a que se suscriban a este canal, es súper importante para nosotros. Además queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, nos van a encontrar con el mismo nombre Aprendiendo en menos de 15 minutos. Allí van a poder descargar gratis infografías de asignaturas como filosofía, sociología, historia de México, historia universal, metodología de la investigación, entre otras. Dicho esto, vamos a comenzar. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Proceso de investigación con enfoque cualitativo, con la metodología cualitativa. El objetivo de esta presentación en principio es conocer en qué consiste una investigación con enfoque cualitativo. Además vamos a identificar los pasos más importantes para el proceso de una investigación de este tipo, de tipo cualitativo. Con esto comenzamos. En principio tenemos que decir que para estudiar un fenómeno y llevar a cabo una investigación es necesario seguir una serie de procesos, una serie de pasos. Los métodos cuantitativo y cualitativo nos van a ayudar en la creación de ciencias y también por supuesto en la producción de conocimientos. Cuando hacemos una investigación, lo correcto es definir la metodología que vamos a seguir. En este video estaremos hablando de la metodología cualitativa, que en este caso estará enfocada sobre todo a las personas de manera, digamos, particular, y sobre todo estará enfocado a estas cuestiones, digamos, que no son tan generales, sino más bien específicas, y con esto pues vamos a iniciar. Bueno, primero, el primer punto en este caso de los pasos a seguir sería definir el problema de investigación. Es en ese momento cuando nosotros tenemos que ser capaces de identificar qué es exactamente lo que nosotros queremos investigar. Hay que ser claros, hay que tener la idea bien definida y sobre todo bien delimitada, y por supuesto ver cuál va a ser la pregunta central que va a guiar nuestro estudio. Así entonces nosotros podríamos estar considerando este punto sobre todo como uno de los más importantes, porque al final es cuando nosotros tenemos que estar pendientes y tenemos que encontrar algo que nos asombre, algo que nos agrade investigar, y con esto por supuesto sobre todo crear una pregunta central que es prácticamente la luz en el camino, porque es la que va a dirigir nuestra investigación. Ya que nosotros tenemos bien definido el problema que vamos a investigar, pasaríamos al punto número 2, que en este caso se encarga de revisar la literatura, ver sobre todo, checar qué se ha publicado sobre el tema que nosotros pretendemos investigar. Pensemos por ejemplo en las relaciones tóxicas en la adolescencia. Y entonces si nosotros estamos buscando explicar ese tema, pues tendríamos que investigar lo que ya se ha escrito, y sobre todo tenemos que entender el contexto y encontrar algunas lagunas en el conocimiento. Aprender de los especialistas. Revisar la literatura se trata, en pocas palabras, de estar al tanto de lo que se ha publicado. Si usted busca relaciones tóxicas en la adolescencia, seguramente nuestro buscador de Google académico nos va a ayudar a encontrar artículos científicos, y podemos accesar a una biblioteca, revisar qué se ha publicado en cuanto a esta temática, para nosotros sobre todo estar, digamos, con el conocimiento de la situación, el contexto de lo que queremos investigar. En el punto número 3 es necesario diseñar el estudio, hacer el diseño de nuestra investigación. Es momento en que tenemos que decidir, decide el método cualitativo que utilizarás, el diseño cualitativo que tú vas a utilizar. Puede ser, por ejemplo, entrevistar a personas,
Podríamos hacer grupos focales, que se trata precisamente de una discusión entre varias personas sobre el tema, donde el que investiga dirige esa discusión y graba, por supuesto, lo que se está generando. Además, también podríamos utilizar la observación como un diseño de estudio, y así entonces, en pocas palabras, ver la manera en cómo podrías recolectar tus propios datos. Es cuando nosotros entonces podríamos tener un papel más importante en la investigación, porque pues estaríamos nosotros generando nuestros propios datos, ¿verdad? Aquí el punto número 4 se trata de la selección de la muestra. Elegir a los participantes de tu estudio mediante un muestreo intencionado que busca seleccionados que puedan proporcionar información relevante. Y entonces es el momento en el que nosotros tenemos que ver a quién vamos a entrevistar, por ejemplo. Necesitamos conocer a alguna persona que esté involucrada o que haya vivido tal vez una relación tóxica en la adolescencia. Hacer la entrevista a una persona que por supuesto sea capaz de brindarnos información que nos pueda ayudar a mostrar qué está pasando o cuál es la causa o las consecuencias de las relaciones tóxicas en la adolescencia, dijimos. El punto número 5 se encarga de la recolección de datos. Hay que ejecutar la cuestión, por ejemplo, de las entrevistas, grupos focales. Hay que hacer también a lo mejor observaciones de tipo participante, tal vez, siguiendo un protocolo que asegure sobre todo la consistencia y la profundidad de los datos. Revisar nuestra entrevista. Es el momento en el que nosotros tenemos que generar una entrevista donde seamos capaces de poder encontrar la información y los datos que necesitamos para poder explicar el fenómeno. Ver la manera de que nosotros tengamos consistencia en los datos y que sean reales, que no vaya a haber ahí, por ejemplo, esta cuestión de cuando hacemos una entrevista que la gente esté contestando pues mentiras, o que esté contestando cosas que tal vez nosotros no estamos necesitando o no requerimos. Recolectar datos entonces es la manera en la que nosotros tenemos que hacer una revisión importante de la manera en cómo vamos a encontrar los datos o cómo los vamos a generar. Una vez que llegamos al punto número 6, nos estamos encargando de analizar los datos. Es cuando seremos capaces, por ejemplo, de codificar y categorizar la información recolectada para identificar, por ejemplo, patrones de comportamiento, cuáles son las conductas que se podrían repetir. Si hacemos, por ejemplo, varias entrevistas, pues podríamos nosotros hacer patrones. En las relaciones tóxicas encontramos siempre baja autoestima, o algunos de nuestros entrevistados, a lo mejor no siempre porque este es cualitativo, encontramos que algunos de nuestros entrevistados nos indican que la autoestima es un factor que puede ser importante en las relaciones tóxicas, ¿no? La baja autoestima. Y por supuesto también tratar de identificar simbolismos o significados. Es el momento en que tenemos que procesar la información, dicho de otra manera. Lo que tenemos nosotros de la recolección de datos con los grupos focales o las entrevistas, hay que codificarlos, hay que ver la manera de que queden, por ejemplo, plasmados en algún cuadro o en alguna, por ejemplo, gráfica. El 7 sería verificar la validez y confiabilidad. Hay que estar seguros que los hallazgos sean válidos y consistentes mediante técnicas de triangulación o, por ejemplo, la revisión por pares. Cuando decimos revisión por pares es cuando entonces nosotros podemos pedirle ayuda a alguna persona que sea cercana a nosotros y que tal vez esté dedicada o interesada en la temática, para que revise que nuestra información parece real o fidedigna. Es el momento en que nosotros podemos ver la confiabilidad de los resultados o de lo que tenemos como información. Y ya estamos prácticamente cerrando el video. Estaríamos hablando del punto número 8, que es la interpretación de los datos, la situación donde entonces vamos a relacionar nuestros hallazgos con la literatura existente y la teoría para dar sentido a los datos. Y entonces hay que ver que lo que obtuvimos de información
lo que tenemos nosotros de información hay que ver si se relaciona con la literatura existente. Si hay coincidencia, entonces tendríamos que estarlo mencionando claramente. Nuestros resultados coinciden con lo que dijo el autor Pérez en tal estudio. Y entonces es cuando nosotros tenemos capaces de ver que nuestros, digamos, hallazgos se están relacionando con lo que ya existía, y así tendrá mucho más sentido nuestra investigación. La última, que es la redacción del informe, punto número 9, es cuando somos capaces de organizar y presentar nuestros hallazgos de manera clara, explicando cómo llegaste a tus conclusiones, qué implicaciones tienen los resultados, ¿no? ¿Qué implicaciones tienen los resultados? Significa que entonces podríamos dejar la puerta abierta para que se podrían hacer otras investigaciones, por ejemplo. Y así la redacción del informe es cuando somos capaces de organizarla, de explicarlo de manera clara y sencilla, cómo fue que llegamos a estos resultados. Con esto terminamos nuestro video. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte. Además, queremos agradecerles que usted se haya suscrito a este canal. Y bueno, los invitamos a que nos sigan, que vean nuestros videos en TikTok. Nos van a encontrar con el perfil de Pildoritas de Sabiduría. Y también tenemos un podcast en Spotify que se llama Historia de México en Corto, que pues trata de episodios cortitos de los momentos y procesos históricos más importantes de nuestro país. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos escuchando y nos estamos viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.